Bienvenidos al canal sobre historias espantosas. Tomad asiento y escuchad con atención. Mi nombre es Merche y voy a hacerte una pregunta. El caso de Nagore Laffage. ¿Te imaginas que una decisión tan simple como terminar una noche de fiesta con alguien que solo conoces de vista acabe en tragedia? Esto fue lo que le pasó, por desgracia, a una chica que tenía toda una vida por delante. A continuación os presentaré a los dos protagonistas de esta historia. Nagore Laffage Casasola nació el 1 de marzo de 1988 en Irún, Guipúzcoa, situado en el País Vasco. En el momento de los hechos, Nagore era una chica de 20 años que estudiaba enfermería en Pamplona. Se encontraba haciendo sus prácticas en la Clínica Universitaria de Navarra. Nagore es hija de Asun Casasola y de Txomin Laffage, quien tristemente falleció de cáncer en septiembre del año 2019. Con tan solo 67 años. A diferencia de la madre de Nagore, el padre mantuvo su vida privada al margen de la atención pública. Nagore era una chica muy risueña que siempre tenía una sonrisa para todo el mundo, aunque también, como casi todo el mundo en esta vida, tenía su mal carácter. Era muy aplicada en los estudios y tenía las cosas bastante claras en su vida, algo que tristemente la mayoría de la gente joven no lo tiene tan claro. Con esa edad yo creo que todavía andas un poco perdido y no sabes realmente lo que quieres ser en tu vida, qué quieres estudiar y a qué te quieres dedicar. Por otro lado, os voy a presentar a un chico llamado José Diego Illanes, quien tenía 28 años en el momento de los hechos. José Diego es originario de Pamplona, hijo de José Luis Illanes Luza, quien ejercía de cirujano cardiovascular en el Hospital de Navarra, y de Rosario Vizcay, que trabajaba como auxiliar de enfermería en un centro sanitario. José Diego es el mayor de dos hermanos. Decían de él que era un chico muy amable y trabajador. Los hechos que a continuación os contaré sucedieron en el año 2008, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, celebradas cada año en el mes de julio. Estas fiestas de San Fermín son una de las fiestas más populares del mundo. Se celebran cada año del 6 al 14 de julio. Durante esos días de fiesta, cada mañana a las 8 de la mañana, desde los días 7 hasta el 14 de julio, sueltan toros bravos por el casco antiguo de Pamplona. Corredores y también turistas tratan de correr delante de los toros hasta llegar a la plaza, algo que es bastante peligroso, emocionante y muy seguido a nivel mundial. Esto también es algo sabido por todos, pero el atuendo durante estas fiestas es ropa blanca, una faja roja o cinturón ancho que se ata a la cintura. Hay también quienes se ponen un pañuelo rojo y, por supuesto, unos zapatos cómodos. La noche del 7 de julio, Nagore Laffage estaba disfrutando junto a sus amigas cuando se encontraron con un grupo de gente y entre ellos se encontraba José Diego Illanes. Nagore conocía a este chico ya que trabajaban en el mismo centro, pero solo se conocían de vista. Ella hacía allí sus prácticas y él ejercía como psiquiatra. José Diego había salido esa noche con sus amigos y su novia. Y en un momento dado, cuando todos abandonaron la noche, él y Nagore se quedaron solos. Se gustaron y Diego le propuso a Nagore que fueran a su casa. Aquí voy a puntualizar que José Diego, a pesar de tener novia en aquel entonces, no tenía reparo en irse con otras mujeres si se le antojaba, algo que personalmente nunca entenderé. Para eso no te comprometas con nadie y así vives tu vida como tú quieras, sin hacerle daño a ninguna persona. Una vez en su piso, él tenía ciertas intenciones con ella, pero ella no quería lo mismo. El 8 de julio, sobre la 1:10 del mediodía, la policía de Navarra recibió una llamada de un hombre que decía que un conocido suyo, la noche anterior, probablemente habría acabado con la vida de una persona. Cuando la policía acudió al lugar, lo primero que les llamó la atención fue el olor a limpio. Sobre todo llamaba la atención el olor fuerte a amoníaco que provenía del cuarto de baño. Allí no había nadie y este domicilio pertenecía a José Diego Illanes. Estaba completamente desaparecido. No cogía llamadas y tampoco estaba el cuerpo de la persona a la que supuestamente había quitado la vida. Por otro lado, por la tarde de ese mismo día 7 de julio, alrededor de las 6 de la tarde, el número de emergencias recibió la llamada de un hombre
que decía que su mujer había hecho un macabro hallazgo en un bosque, concretamente en la localidad navarra de Olondri, a unos 45 kilómetros de Pamplona. Decía que había visto, o al menos eso le parecía a ella, un cuerpo humano envuelto en bolsas de plástico. Se desplazaron hasta allí y efectivamente vieron que se trataba del cuerpo de una joven sin vida. El cuerpo presentaba signos de violencia. Tenía los pantalones medio bajados y no tenía ropa interior. Llevaba el atuendo típico de San Fermín. También se dieron cuenta que a la chica le faltaba el dedo de una mano, concretamente el dedo índice de la mano derecha, el cual le habían amputado. No llevaba ninguna pertenencia encima, por lo que en ese momento no pudieron corroborar de quién se trataba. Pero esto sí pudieron hacerlo al día siguiente, cuando a unos 200 metros de donde se halló el cuerpo de la víctima, aparecieron todas sus pertenencias e incluso el dedo amputado. En efecto, la víctima fue identificada como Nagore Laffage Casasola. Ahora vamos a remontarnos al momento de los hechos. Sobre las 5:30 de la mañana del 8 de julio, José Diego estaba de fiesta con sus amigos y su novia, como bien os he comentado antes. Se encontraron con un grupo de amigas y entre estas chicas estaba Nagore. En un momento dado, José Diego y Nagore se quedaron solos y este la invitó a su casa. A través de la cámara de seguridad de la calle se les ve paseando normal. Cuando llegaron a la casa, José Diego tenía intenciones de mantener relaciones íntimas con ella y ella se negó. Ante esta negativa, él empezó a abusar de ella y esto se le fue de las manos. Supuestamente, según José Diego, esto lo hizo porque Nagore le amenazó con delatarle, algo que le enfureció aún más, por lo que la golpeó y golpeó, provocándole fracturas en el cráneo y la mandíbula, y terminó estrangulándola. Hubo un momento en el que antes del fatal desenlace, Nagore pudo encerrarse en el cuarto de baño con el teléfono de José Diego, el cual estaba recibiendo una llamada en ese momento y era su madre. Nagore descolgó esa llamada, pero estaba tan débil que no fue capaz de decirle nada a esa mujer. Y esta mujer, al no escuchar nada, durante la llamada de 9 segundos colgó, pensando que no pasaría nada. Acto seguido, Nagore hizo una llamada al número de emergencias. Con un hilo de voz muy débil, le dijo a la teleoperadora las siguientes palabras. Jesús Navarra, buenos días. ¿Perdón? A ver, si no habla un poquito más alto no le entiendo lo que me dice. Creo que perfectamente se escuchan esas palabras, aunque sea con un tono de voz muy sutil. Pero esta mujer, la teleoperadora, le contestó que por favor que hablara un poquito más alto porque no se le estaba entendiendo. Aquí se cortó toda comunicación y José Diego estuvo 4 horas golpeándola. 4 horas. Nadie, absolutamente nadie merece ser maltratado, abusado, por poner límites y mucho menos perder la vida por atreverse a decir que no. El rechazo no justifica la violencia. Al acabar con su cometido, José Diego llamó a un amigo suyo para decirle que había hecho algo muy malo y que necesitaba quedar con él. Cuando se vieron, José Diego comenzó a preguntarle a su amigo que si había visto la película Very Bad Things, una comedia estadounidense de humor negro en la que un grupo de amigos viaja a Las Vegas para celebrar la despedida de soltero de uno de ellos, que está a punto de casarse con su controladora y perfeccionista novia Laura. Durante la fiesta, contratan a un stripper y las cosas se salen completamente de control. Uno de los amigos accidentalmente la mata de forma brutal en medio del caos. En vez de llamar a la policía, deciden ocultar el crimen, pero eso solo empeora las cosas. Al intentar deshacerse del cuerpo, se enfrentan a una cadena de errores, asesinatos, paranoia y traiciones que se va volviendo cada vez más oscura y absurda. Mientras tanto, el matrimonio sigue en pie y Laura solo quiere una boda perfecta, sin importar cuántas cosas horribles estén pasando a su alrededor. Con esto, José Diego quería pedirle ayuda a su amigo para esconder un cuerpo. Obviamente, este amigo le negó esa ayuda y le dijo que lo que haría sería acompañarle a la policía. Pero José Diego le dijo que si hacía esto, se quitaría la vida. Directamente huyó y desapareció del mapa. Este hombre, el amigo de José Diego, fue quien realizó la primera llamada a la policía, relatando lo que le había contado su amigo, que probablemente habría acabado con la vida de una persona. Cuando supieron que el cuerpo de la chica pertenecía a Nagore,
contactaron con su madre, Asun Casasola, para darle esta triste noticia. La pobre mujer al principio no lo asimilaba. Decía que por favor que llamaran a su trabajo, ya que Nagore se encontraba trabajando en la clínica. Su testimonio la verdad es que es bastante duro. Cuenta que los primeros días, como es lógico, no era persona. Por otro lado, la policía y los familiares de José Diego comenzaron con su búsqueda, trasladándose a ciertos sitios donde este hombre acudía cuando era más joven. Finalmente, la familia consiguió encontrarlo alrededor de las 12 de la noche en Sorogaín, situado en el Valle del Ebro, en Navarra. Lo encontraron en su coche en los asientos traseros y se encontraba con hipotermia. Estaba muy fuera de sí. Fue su propio padre quien llamó a la policía para darles la noticia y entregar a su hijo. Durante la declaración a la policía y la construcción de los hechos, José Diego se mostró muy nervioso, asustado y no paraba de llorar. A pesar de que la autopsia reveló que Nagore recibió más de 30 golpes, concretamente 36, él siempre ha negado golpearla. Durante el mes de noviembre del año 2009, más de un año del hecho, tuvo lugar el juicio contra este hombre. La fiscalía solicitaba 20 años para José Diego por asesinato debido al ensañamiento que tuvo con el cuerpo. Él era un tipo bastante más grande que ella en cuanto a altura y peso. También por intento de agresión sexual y por la profanación del cuerpo por la amputación del dedo índice. Se solicitaba pagar a los padres 150.000 euros y tras el cumplimiento de la condena, esos 20 años, sumarles 5 años más de alejamiento de esta familia. Por otro lado, la defensa del acusado pedía que se le juzgara por homicidio sin alevosía. Un asesinato es un homicidio con alevosía, por lo que homicidio y asesinato son dos términos distintos. Y en este caso la pena sería mucho menor. En el juicio, Illanes reconoció haber acabado con la vida de Nagore, pero negó cualquier intento de agresión sexual. Aseguró que todo fue consecuencia de un momento de tensión, que se descontroló, y no recordaba los detalles con claridad. Incluso llegó a decir que no se acordaba ni de su voz ni de su cara, mientras las imágenes de Nagore eran proyectadas en la sala. El juicio de Nagore fue seguido por un jurado popular. Constaba de 6 hombres y 3 mujeres. Y aunque 6 de ellos votaron que fue por asesinato, solo uno votó que se trató de un homicidio. Legalmente se necesitaban 7 votos para calificar el crimen como asesinato. Por eso Illanes fue condenado por homicidio y no por asesinato a una ridícula pena de 12 años y medio de prisión. A pesar de todo esto, de enseñar las fotos de Nagore en el juicio, fotos de Nagore en las que se encontraba sin vida, el resultado de aquel brutal ataque, incluso una persona de allí tuvo que ser atendida por los médicos porque se desmayó, porque le causaron un gran impacto. No convencieron al jurado popular y de esos 12 años y medio solamente cumplió 8 años y 11 meses de cárcel. Le rebajaron la pena por su buen comportamiento. El veredicto, obviamente, provocó mucha indignación entre la gente. A la madre de Nagore, Asun, se le hizo una única pregunta durante el juicio. Su hija era ligona. Una pregunta que dejó claro que todavía hay muchos prejuicios en algunos sectores de la justicia, como si quisieran buscar una excusa para algo que no tiene justificación. Hoy, José Diego Illanes se encuentra en libertad. Intenta rehacer su vida como psiquiatra. Y mientras tanto, la vida de Nagore fue truncada para siempre. Y su ausencia se convirtió en el símbolo de una lucha que aún no termina. Después del asesinato de su hija, Asun tomó una decisión: transformar el dolor en lucha. Con gran fortaleza y dignidad, comenzó a participar en actos públicos, charlas en colegios, conferencias y encuentros feministas para hablar sobre el caso de Nagore y sobre la necesidad de educar en igualdad y respeto. Ella siempre ha insistido en que no quiere que su hija sea recordada como una víctima más, sino como una joven con ilusiones, con vida, con sueños, a quien le fue arrebatado todo. En sus intervenciones suele repetir que no quiere venganza, pero sí justicia, y sobre todo que no vuelva a pasarle lo mismo a ninguna otra mujer. Asun ha compartido escenarios con periodistas, activistas, escritoras y jóvenes estudiantes, hablando con una cercanía y humanidad que ha conmovido a muchas personas. Su discurso no es decoroso, pero sí es profundamente firme. También, y como creo que es lógico, ha sido muy crítica con el hecho de que José Diego Illanes volviera a ejercer como psiquiatra, ya que una persona que ha cometido un acto tan brutal no debería estar en contacto con personas vulnerables. El padre de Nagore prefirió mantenerse en un perfil más bajo y no aparecía en los medios con
con tanta frecuencia. Aún así, acompañó siempre a su mujer Asun en su camino. El caso de Nagore no es solo una historia trágica, es un recordatorio brutal de cómo una decisión, un acto violento, puede arrebatar una vida llena de futuro, de sueños y de amor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nagore tenía 20 años y tenía derecho a decir que no. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho a quitarle la vida a otra persona por no aceptar ese límite. Yo creo que muchas veces tenemos miedo a decir que no a otras personas y porque no queremos un conflicto con esa persona. Y esto no es nada bueno. ¿Y tú qué opinas del caso? ¿Crees que Nagore pudo haberse salvado si la madre de José Diego hubiera podido hablar con ella o la misma teleoperadora hubiera puesto un poquito de su parte? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, comenta, suscríbete y comparte, ya que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!